Ya, ok. Un ratito. Ya, bien. En principio, bueno, buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas. Como bien lo manifestó Erickson, es un esfuerzo que, siendo un sábado, pues se encuentran aquí presentes para poder escuchar la presente disertación, que a decir verdad, voy a ser bastante conciso. Y bueno, este es un tema también bastante amplio que en algún momento, pues, quizá a mayor profundidad también podría verse algunas cuestiones en cuanto a las objeciones, ¿no? Eh, Bien, vamos a hablar de un tema que es bastante controversial en cuanto en la práctica judicial se puede apreciar, muchas veces por el desconocimiento no solo de las partes procesales, sea pues abogado, defensor o ministerio público, sino también el desconocimiento recae por el propio juzgador, ¿no? Quien desconoce muchas veces las objeciones existentes y sobre todo que se encuentran también no de forma explícita en el Código Procesal Penal, pero sí da algunos matices de cómo las objeciones podrían situarse en ese entonces, ¿no? Ahora, el juez tiene ese deber de excluir o no admitir aquellas pruebas, por ejemplo, que sean atentatorias contra los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el juez siempre, cuando se llega a la etapa, ya sea etapa intermedia, que es el momento donde se presenta, o en este caso se propone los medios probatorios que se van a actuar en juicio oral, el juez siempre tiene que escuchar, por ejemplo, cuál es la pertinencia, utilidad y conducencia de esa prueba. Si es que hay una prueba que evidentemente atenta contra los derechos fundamentales, ¿no? Ya sea por ser prueba prohibida, pues inmediatamente este tiene que excluirla. Entonces, partiendo de ello, debemos de tener en cuenta que las objeciones, si bien es cierto, son mayormente ventiladas también en el juicio oral por un tema de donde se genera el debate contradictorio. En este caso es donde las partes hacen uso de sus técnicas de litigación oral y el manejo de las herramientas de las mismas, ¿no? Sin embargo, también hay en etapas estelares, como justamente lo expliqué ahora, la etapa intermedia, donde también se podría hacer uso de estas objeciones, ¿no? Eh, si, por ejemplo, la defensa advierte de que evidentemente hay un medio probatorio que el Ministerio Público está ofreciendo, sin embargo, este medio probatorio es atentatorio quizá contra el derecho fundamental de su patrocinado, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy en día se ve cuando un acta de intervención policial a veces está indebidamente, digamos, suscrita, no aparecen las firmas, o quizá la persona, muchas veces se cuestiona el tema de la procedencia de estas actas, ¿no? Entonces, se pueden oponer a dichas actas como medios probatorios, los cuales pues ya depende del juez, ¿no? Cuando este desarrolle, ya obviamente se desarrolla en el auto de enjuiciamiento, este podrá ver qué pruebas son admitidas, qué pruebas no son admitidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las partes desde ya la etapa, desde una etapa anterior a la del juzgamiento también pueden hacer uso de las objeciones, ¿no? Bien, partiendo de ello, vamos a dar una pequeña introducción de lo que son las objeciones, ¿no? Que, a decir verdad, ha recibido diferentes denominaciones. En realidad no hay una denominación exacta como tal, pero hay aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, partiendo del latín, de lo que la Real Academia de la Lengua Española refiere, objetar proviene lógicamente del latín que significa objetare, ¿no? Que significa oponer una razón a lo que se ha dicho o intentado, ¿no? Esto es lo que lógicamente supone de que hay digamos, una acción contraria a lo que se pretende establecer, ¿no? En este caso, por la parte quien formula la objeción, ¿no? Entonces, ello se evidencia al momento, pues, de que esta formula una pregunta, inmediatamente es objetada por la otra parte, ¿no? Entonces, ahora, otro punto más, es que estas objeciones, ¿ya? Lógicamente se van a dar en las actuaciones del juicio oral, ¿no? Como les había manifestado, y específicamente en la actividad contradictoria, ¿no? Nosotros sabemos que para la instalación de un juicio oral se empieza lógicamente con la acreditación de las partes, ¿no? Luego se vienen los alegatos de apertura y ya luego se viene pues lo que es el tema del debate probatorio, ¿no? Entonces, justamente en el debate probatorio, cuando se ofrece testigos, cuando se ofrece peritos, ¿no? Cuando ya están los peritos testigos,
Lógicamente, aquí lo que se viene, pues, es la actividad contradictoria, ¿no? De las partes procesales. Ahora, esto también va a radicar en lo que un autor, específicamente, aquí lo tengo, y también está en una frase que lo he mencionado aquí. eh, es el autor César Reyes Medina, ¿ya? Quien lógicamente, él establece, ¿no? Indica de que si algo se dice de forma irregular, existiría una potencialidad para desviar el conocimiento de los hechos y decisión del juez. Y es correcto, la verdad, ¿no? Porque si nosotros dejamos que se introduzca información que consideramos no es, digamos, legal o es irregular, entonces de antemano tenemos que ponernos en la situación de que ya se está generando una expectativa o cierto grado de convicción en el juzgador, porque hay que tener en cuenta que nos dirigimos, cuando objetamos, nos dirigimos hacia el juez y no a las contrapartes. Justamente más adelante se va a explicar el motivo por el cual muchas veces incurre en error de parte de la defensa, digamos, también de la fiscalía, obviamente, ¿no? Se dejan llevar por las emociones y las acciones de objeción lo hacen a la contraparte, cuando no debería ser así, sino la firmeza se debe generar en el propio juzgador, ¿no? Y no como algo personal. Entonces, lo que importa es esto, ¿no? Que no dejemos lo que dice el autor, ¿no? Que las cosas o información que se den de forma irregular puedan captar, en este caso, una convicción o persuasión en el juez, y sobre todo que no se, digamos, desvincule con los hechos, ¿no? Que se tiene sobre un caso en concreto. Entonces es una cuestión muy interesante lo que menciona el autor. Ahora, yendo quizá a un tema de legislación comparada o doctrina comparada, en Colombia, por ejemplo, no se utiliza el término objeción, ¿no? Sino el término oposición. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Código Procesal Civil, ¿no? Obviamente la palabra objeción no es la que se refiere, sino que también lo que se utiliza es la palabra oposición, ¿no? Que de igual forma, recogiendo ámbitos, situaciones, serían un componente igual, ¿no? Porque se están oponiéndose a algo que contrariamente se ha dicho, ¿no? Que quizá importa una infracción normativa en el caso del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, hay un tema de trascendencia, como es esto, ¿no? El tema de las objeciones y sus denominaciones que puede recibir. Bien, ahora también hay algunos conceptos que se ha pretendido dar, de los cuales ustedes también van a poder ver cuál se aproxima más a la práctica judicial, ¿no? Tenemos cuatro, ¿no? Que es la de Barragán Salvatierra, la de Serrano Armando, la de Jauchen Eduardo, que es la que más se podría compartir, a mi parecer. Eh, por ejemplo, Barragán Salvatierra nos dice que la objeción lógicamente vendría a ser una limitación, ¿no? Entonces, esa limitación se va a dar a la parte quien interroga, ¿no? Entonces, lógicamente, la persona pues que va a objetar se puede oponer a la misma, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no pueda difundirse información que, por ejemplo, considera que es irregular, ¿no? O ilegal, ¿no? Entonces, esto lo realiza en este entonces, bueno, lo llaman tribunal, ¿no? Las definiciones que se dan aquí, para también dejar en claro, y también lo que le voy a mencionar más adelante, es que se parte también de un modelo de Norteamérica, ¿no? Siempre se busca una comparación del modelo norteamericano con el modelo que se pudo utilizar acá, ¿no? Para ver algunas matices también, por ejemplo, en los términos que se puede colegir, ¿no? Por ejemplo, acá son juez, por ejemplo, aquí es colegiado, ¿no? Por ejemplo, otros lo denominan en otros lugares tribunal, ¿no? Por ejemplo, cuando se dirigen hacia el magistrado, su señoría, ¿no? Vuestro tribunal, ¿no? Entonces, esas palabras que también vamos a ir a dilucidarlas poco a poco aquí en la presente. Eh, pero bueno, por ahora esta es la definición que da el autor Barragán Salvatierra, ¿no? Ahora, lo que da Serrano Armando también es una definición bastante importante porque establece que la objeción vendría a ser un mecanismo de protección y defensa, ¿no? Sobre todo de la información que se está ingresando a juicio oral, ¿no? Entonces, ¿esto qué busca? Que la información que se contenga o este mecanismo de control, como es la objeción, sea para mantener esa pureza, ¿no? De lo que vendría a ser también
de lo que se viene a transmitir en el juicio oral, ¿no? Entonces, básicamente lo denomina como un incidente del principio de validez de la prueba, ¿no? Entonces, evidentemente la información que se pretende ingresar tiene que ser una información real o exacta, ¿no? Entonces, porque ello que está transmitiéndose va a llegar, digamos, a presencia o a convicción del propio juzgador, ¿no? Entonces, lo que se busca es la verdad, ¿no? Que se ingrese cuestionamientos o se ingrese cosas que sean verdaderas. Ahora, aquí está la definición que da Hauchen Eduardo, que me parece muy interesante. Si bien es cierto, lo ve desde el lado, digamos, negativo en cuanto a la inconformidad que puede tener una de las partes procesales, ¿no? Entonces, estas partes o estas inconformidades se manifiestan cuando se ingresa información que afecte, en este caso, normas procedimentales o derechos, ¿no? Entonces, lo que Hauchen lógicamente dice que es que a veces tendríamos que ver la magnitud de la pregunta para poder establecer si es que esta me beneficia o no me beneficia. ¿En qué sentido lo dice? Por ejemplo, lógicamente lo que nos traduce es que puede que haya preguntas que sean irrelevantes, ¿ya? Que no sean materia quizá de objeción o que no sean materia pues de afectación de algún derecho más concretamente. Sin embargo, lo que deben de realizar es dejar, ¿no? Dejar que pase esa pregunta. ¿Por qué? Porque no siempre nosotros no siempre vamos a objetar por objetar, ¿no? No siempre vamos a estar durante, bueno, el juzgamiento o si se da en etapa de apelación, qué sé yo, vamos a estar, ¿no? Objeción, señor juez, cuando, por ejemplo, podría malograrme la teoría del caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que Hauchen nos dice, ¿no? Hay que ver a veces, ¿no? Hace ver que a veces no siempre hay un perjuicio directo. Por lo tanto, no siempre vamos a objetar, ¿no? Hay una regla en ese sentido. Entonces, es una definición bastante clara, ¿no? La inconformidad no necesariamente no debe ser materia siempre de objeciones, ¿no? No, a ver un ratito. Ya. Bien, continuando, entonces, con el tema ahora de no sé, principios, los principios de las objeciones, ¿no? Al igual que existen principios en la actividad probatoria, principios de la prueba, principios del juicio oral, también tenemos los principios que en la doctrina se ha recogido en el tema de las objeciones, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que hay principios, como se estableció en la filmina, viene a ser el principio de oportunidad, inmediatez, también viene a ser el principio de lesividad y el principio de lealtad procesal, ¿no? Cuando hablamos del principio de oportunidad, es que, bueno, aquí era la recalcación que se va a hacer, ¿no? En el modelo anglosajón, en el sistema anglosajón, lógicamente, muchas veces se introducen estos temas de sensibilidad personal y consideraciones que son fuera de los hechos, ¿no? Entonces, lo que se busca es persuadir al jurado, ¿no? Porque en el modelo anglosajón obviamente se cuenta con el jurado. Entonces, muchas veces con este principio tú buscas influenciar a todos los integrantes del jurado, ¿no? Entonces, lo que se busca es la interrupción, lógicamente, de lo que vendrías tú a considerar como una infracción a la normativa, ¿no? Entonces, lo contrario a esta oportunidad, como aquí también se ha puesto en imagen, es que teniendo tú la oportunidad de objetar en el momento antes de que conteste, en este caso el testigo, tú esperas a ello, ¿no? Ahora, ¿cómo esperas? Mientras tú estás pensando la pregunta, por eso puse la imagen de un cerebro, mientras tú piensas la pregunta en cómo objetar, qué decir, ¿no? Ya tu tiempo precluye y pierdes la oportunidad y dejas de que el testigo conteste ya. Entonces, dado ello, pierdes, ¿no? ¿Por qué? Por preclusión, ¿no? Pierdes la oportunidad de objetar. Entonces, lógicamente, esto se da también, ¿no? Ahora, lo que ustedes pueden ver también en las propias audiencias, ¿no? Sin embargo, muchas veces, bueno, también se ha podido notar de que hay jueces que sí, no sé si no se escuchará, como ahora la modalidad ha sido virtual, muchas veces llegan a objetar, ¿no? Yo he escuchado que llegan a objetar las partes y
ya responde la testigo, o sea, comienza a responder, ¿no? Sí, yo lo vi, que no sé. Entonces, y el juez no lleva el control del debate, ¿no? O sea, lo deja pasar, ¿no? Y ahí hay un error. Yo digo que a veces, porque también he podido notar, es por el tema de que no se escucha, ¿no? Muchas veces el tema de la conexión del abogado, del testigo que está allí, muchas veces su conexión es pésima. Entonces, cuando comienzan a hablar o a responder, la voz no se escucha. Entonces, no se sabe si es que la testigo ya responde o no responde porque no se llega a escuchar. Entonces, el juez ahí no se percata de ese incidente. Entonces, por lo tanto, muchas veces se dejan pasar esta pregunta, si dónde queda el tema de la preclusión. Como otras veces también hay jueces muy atentos, ¿no? Si ve que la testigo no está debidamente pues conectada o no, su señal no está bien, a ver, testigo, por favor, vuelva a conectarse nuevamente, ingrese, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si responde, ok, ya respondió, señor abogado, usted ha tenido su oportunidad para objetar, pero ya respondió, ¿no? Entonces, esto ya queda, ahora vamos a la siguiente pregunta, que si tiene que realizar, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, por ejemplo, ¿no? Ahora, también tenemos lo que es el principio de inmediatez, ¿no? Esta inmediatez está obviamente vinculada con el de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en el modelo anglosajón, muchas veces no se espera a que se termine esta idea, ¿no? Es decir, básicamente tú empiezas, por ejemplo, ves que la pregunta que están realizando aún no termina, sin embargo, tú ya objetas, ¿no? Ahora, esto es una práctica que acá también se utiliza, pero como les digo, el director de debate es el juez, ¿no? El juez es quien controla lógicamente esta audiencia. Y por lo tanto, ¿no? Hay jueces que te permiten, como también hay jueces que no te permiten. Por ejemplo, ¿no? Si es que se tiene testigo A, ¿no? Por ejemplo, se le está preguntando, ¿no? Señor testigo, usted el día de los hechos se encontraba, eh, por ejemplo, por la avenida Brasil, por la avenida, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, muchas veces se quedan, usted, señor testigo, se encontraba por la... Entonces, se quedan así, comienzan inmediatamente a objetar, ¿no? Antes de que termine la pregunta, objetan. Entonces, muchas veces hay jueces que te lo permiten, ¿por qué? Porque ya sabe, como se explican, hasta, cuál es la intención, ¿no? Hacia dónde se dirige. Entonces, y se objeta entonces inmediatamente, ¿no? Te lo permiten, por favor, ¿no? Que fundamente la objeción, porque ya se sabe la intención a dónde se dirige esa pregunta. Así como hay otros que no. Señor abogado, ¿no? Por favor, deje que el testigo termine por favor, que la contraparte termine de preguntar. Usted en su momento ya va a tener la oportunidad de poder objetar. Deje que la contraparte termine. Entonces, ya, nuevamente, ¿no? Formula la pregunta. Entonces, es una cuestión, inmediatez, es una cuestión de pregunta, objeta, ¿no? Es decir, las preguntas que consideras que son impertinentes, entre otras, puedes objetarlas inmediatamente, ¿no? Sobre todo que esto genera de que no se pierda la hilación, ¿no? De las preguntas que se pretende o se quiere introducir, ¿no? En este caso, la información que se quiere introducir. Ahora, aquí también hay una definición muy buena que da el doctor Solórzano, textualmente se los voy a indicar, dice que la objeción debe de realizarse antes de que se termine de formular la pregunta o inmediatamente después de que el testigo contesta. Si la respuesta que da es indebida o en el momento en el que el desarrollo del alegato se presenta el argumento indebido o antiético. ¿No? Entonces lo que él recomienda es que se realice antes de que se termine la pregunta, ¿no? Así también hay una cuestión que se genera convicción y firmeza en lo que tú quieres objetar, ¿no? Y eso podría de algún otro modo llamar la atención al juez, ¿no? O sea, persuadir de algún modo al juez que tú estás seguro de lo que vas a preguntar, porque ya sabes cuál es la intención a lo que apunta, en este caso con la pregunta que se va a realizar, ¿no? Ahora, tenemos otro principio que también es el principio de lesividad. ¿Qué nos dice la lesividad? Que evidentemente si tú objetas, tienes que, digamos, añadir o indicar cuál es esa infracción que causa la pregunta que se está realizando, ¿no? Entonces, de tal modo que tú, como se dice, ¿no? Tienes que generar una intención en el juzgador, un impacto en el tema, pues, de que evidentemente le estás haciendo entender de que hay una infracción y por ende no debe de, por ejemplo, admitirse esta pregunta, ¿no? Que se está realizando.
Entonces, y el juez ya, obviamente, si resuelve, dirá, ¿no? Al lugar, ¿no? Aquí también hay una cuestión que se quiere mencionar. Mire, por ejemplo, hay dos cuestiones, ¿no? Muchas veces el juez, tú objetas, ¿ya? Tú objetas, señor juez, objeción, ¿no? Pregunta sugestiva, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, puede decir, está añadiendo información que el testigo en ningún momento ha mencionado, es una información nueva, ¿no? Por lo tanto, está añadiendo esta información. Ya, supongamos que es en ese sentido. Entonces, tú ya estás, de algún modo, expresando también el tema de cuál es la infracción que le causa, ¿no? La información que se está añadiendo, lógicamente. Entonces, que esto podría, por ejemplo, no beneficiar a quien vendría a ser, por ejemplo, el procesado, imputado, ¿no? De acuerdo a cómo se encuentre el estadio. Ahora, muchas veces el juez lo que te dice es, ya, ok, objeción al lugar, ¿no? Al lugar, o sea, quiere decir objeción que procede, o como también puede decir objeción fundada. Sin embargo, muchas veces, por el mismo ímpetu del cual tú objetas, digamos, el carácter, esa firmeza, muchas veces se les pasa y ok, fundamente, señor abogado, no dicen eso. ¿Qué pasa? Al lugar la objeción, porque evidentemente ellos ya notan la lesividad que incluso, a su parecer, ya no es necesario que fundamente. Por ejemplo, aquí hay una cuestión de una mala práctica en eso, ¿no? Porque las objeciones de igual forma tienen que ser fundamentadas. Entonces, por cuestiones, como te digo, ¿no? Como les digo, ¿no? Hay dos jueces, ¿no? El juez que te dice al lugar y está fundada tu objeción, como también está el juez que te dice al lugar, señor abogado o señor fiscal, fundamente su objeción. Después, ¿no? Entonces ya va a evaluar si es que esta objeción, lógicamente, es fundada o no es fundada, ¿no? Llega a la etapa de la decisión. Entonces, como les mencioné, ¿no? Aquí en la lesividad, en el modelo anglosajón, lo que se busca es que el juez sea influido como bueno, en el modelo anglosajón, como es el jurado, ¿no? En cambio, en nuestro modelo, no es que simplemente por una objeción, ¿no? Directamente sin fundamentarla, vas a tú ya también muchas veces en influir en el magistrado, ¿no? En el juez, o sea, colegiado también, ¿no? Entonces, digamos que lo estratégico, lo real, es que se pueda fundamentar la objeción, ¿no? Y que el juez vea que tú más o menos conoces, ¿no? ¿Qué estás objetando? Esa es, bueno, una recomendación que se puede objetar en ese sentido, ¿no? Ahora, también tenemos las reglas para objetar, ¿ya? Eh, Existen estas reglas, que es la forma, el impacto, el tratar un hecho, la claridad y estar vinculadas a la materia de conocimiento y la fundamentación, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Una de las formas que se puede objetar es que bueno, estas se van a realizar de modo verbal, ¿no? Y lógicamente tú vas a realizar lo siguiente, vas a decir lo siguiente, ¿no? Objeción, señor magistrado, objeción a la pregunta, ¿no? Me opongo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, y también es como una recomendación que le da el autor Pedro Angulo Arana, que también les recomiendo, tiene un libro, ¿no? Que es el de litigación oral en materia penal y un estudio de la teoría del caso. Una de las recomendaciones que da, apoyado también de otros autores internacionales, que es lógicamente que cuando tú te diriges al juzgador, lo hagas con voz fuerte y audible. ¿Por qué? Y es cierto, es como, ahora, la voz fuerte no implica que tú grites, ¿no? No implica que tú grites al juez o a la fiscalía o a la otra parte, ¿no? Que se esté oponiendo. Lo que tú tienes que realizar es simplemente hablar con firmeza, ¿no? Si estás objetando, entonces estoy objetando, señor magistrado, ¿no? Porque esta pregunta es sugestiva. Esta pregunta aquí se está añadiendo información que el testigo en ningún momento, ¿no? O mi patrocinado en ningún momento ha indicado. Entonces, hablando con firmeza, de alguna otra forma, yo he podido también evidenciar, es que sí se genera otro chip en el juzgador, ¿no? Porque evidentemente muchos, ¿no? El abogado, ¿no? Conoce su caso, ¿no? El abogado está debidamente preparado, entonces hay unas cuestiones que se ventilan en ese sentido, ¿no? Ahora, pero si es que tú haces una objeción, por ejemplo, estás de modo inseguro, si no sabes si es una objeción por pregunta repetitiva o por pregunta compuesta,
sea, si no sabes y estás pensando en eso, se va a notar cuando tú objetes ante el juez, ¿no? Por ejemplo, objeción, señor juez. Ok, fundar la objeción, fundamente. Señor juez, la objeción es porque no se ha dicho o el testigo no ha indicado la forma, o la pregunta que está haciendo, perdón, la contraparte, es una pregunta que es un poco cerrada y no se está entendiendo, por lo cual es una pregunta que no debe ser admitida. Entonces, de algún otro modo, aunque no crean, ese tema de pues disvariar en lo que se puede mencionar, genera de algún otro modo una convicción también en el juzgador de que la defensa no podría conocer en este caso por el cual está objetando, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que se puede dar con firmeza, ¿no? Como lo menciona también este autor, ¿no? Ahora, también hay otras cuestiones, por ejemplo, que en México es digamos, las objeciones que se utilizan, las formas, son muy parecidas también, como se menciona, al modelo norteamericano, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, que aquí les voy a mencionar es, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen objeción, su señoría, ¿no? Relevancia, o objeción, su señoría, pregunta compuesta. Ahora, una situación muy clara aquí es que muchas veces, por ejemplo, en México, cuando se objeta, inmediatamente se da la fundamentación. Es decir, no se espera que el juez en algún momento indique, ¿no? Por favor, fundamente, señor abogado, ¿no? Fundamente. Entonces, lo que se hace es inmediatamente, objeción, su señoría, pregunta impertinente, objeción, su señoría, ¿no? Por ejemplo, si se habla de un tema de documentales, es un documento impertinente, ¿no? O no se han sentado las bases para admitirlo. Entonces, hay una cuestión de inmediatez que también se puede presentar en el ámbito del modelo de México, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión así en el cual también hay una situación muy clara que el autor lo menciona, ¿no? Y lo voy a también a manifestar. Por ejemplo, dice que en la práctica norteamericana, ¿ya? Si el abogado que objeta no es amparado por el juez de la causa, lo que se realiza en el modelo norteamericano es que el abogado, por ejemplo, va a pedir permiso al juez para poder acercarse, ¿no? Se acerca y entonces va a exponer las razones por la cual está realizando este tipo de preguntas, ¿no? Y por lo tanto, al estar esto cerca con él, le dice las razones por las cuales no ha podido expresar esta pregunta o las confusiones que se ha podido haber generado por esta, ¿no? Entonces, lógicamente, lo usual es que también se llama, en este caso lo va a llamar, el juez llama al representante de la otra parte y le dice, ¿no? A ver, ya el testigo, ¿no? O la defensa ya me indicó aquí cuál es la cuestión. Ahora, ¿usted tiene una réplica? Entonces, le dice cuál es la réplica, ¿no? Entonces, pero eso siempre y cuando en el modelo, por ejemplo, anglosajón se dirijan hacia el juez, ¿no? En este caso se dirigen a quienes están y lógicamente lo que se evidencia pues es que se expresan las razones, ¿no? Ahora, lo que aquí sucede es que, por ejemplo, ¿no? Muy recurrible, cuando se objeta, lógicamente se objeta, tú llegas, por ejemplo, a decirle al juzgador, ¿no? Objeción, señor magistrado, hay una pregunta, es una pregunta impertinente. ¿Qué te dice el juez? El juez lo que te dice, ok, esto, fundamente, señor abogado, tú fundamentas, ¿no? Lógicamente, señor magistrado, mire, le está preguntando la hora, ¿no? Sin embargo, esto no tiene ninguna relevancia con el hecho que se está pretendiendo, por lo tanto es una pregunta, ok, ¿no? Entonces se da pie a que de alguna u otra forma el juez ya genera una convicción en su cabeza, ¿no? Entonces, de algún otro modo ya se dio a lugar esa objeción. Entonces, ya no es necesidad de que tú te acerques, ¿no? Decirle, señor juez, mire, estoy objetando por este motivo, ¿no? Sin embargo, esto no, mire, usted me está diciendo que no ha lugar, entonces, no, ya no se puede, ¿no? Entonces, más aún con la virtualidad ahora. Muy bien. Ahora, también tenemos otras reglas, que es la de tratar un hecho. ¿Ya? Este también es muy concreto, tratar un hecho, es que lógicamente lo que tú objetes tiene que estar vinculado al hecho. No vas a objetar, como les dije en un momento, no vas a objetar por objetar. Entonces, una regla que se debe realizar aquí es que se preste atención muy bien a la contraparte. Si, por ejemplo, hablamos de fiscalía, escuchar muy bien sus alegatos de apertura, escuchar muy bien cuando interroga, o sea, estar atentos, toda la concentración ahí para objetar precisamente
lo que consideras que no es regular, ¿no? Entonces objetas y evidentemente te vas directamente al hecho, ¿no? Y ahí obviamente ya el juez también se percata de que estás atacando una cuestión que tiene que ver con el hecho materia del proceso, ¿no? Ahora, otra regla es que se debe de estar vinculada a la materia de conocimiento. La objeción debe estar vinculada a la materia de conocimiento. Es decir, debe referirse esta objeción, como se menciona aquí, a un asunto relevante del proceso. Pueden haber preguntas inexactas, pero no debemos objetar. Justamente lo que les decía, ¿no? Que pueden haber preguntas que aparentemente sean preguntas que no te sumen, ¿no? Ni tampoco preguntas que te puedan restar. Por lo tanto, hay preguntas que debemos dejarlas pasar también como parte de la teoría del caso que se pueda tener, ¿no? No vamos a objetar esas preguntas. Ahora, también hay otra regla que es el impacto. Justamente como les mencioné, ¿no? La compostura, el carácter, ¿no? Por lo cual tú te vas a dirigir al juez, tiene que ser pues una cuestión de firmeza, ¿no? Ahora, aquí hay una cuestión muy clara, ¿ya? Que si bien es cierto, ¿por qué? Este es a modo de estrategia, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo ideal, también a mi parecer, es que tú te pares, ¿no? Te paras con la mano levantada, como también lo menciona, y objetas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque de algún modo, por ejemplo, el testigo que supongamos está a distancia, el testigo que se encuentra allá, ¿no? Eh, lógicamente se va a demorar en responder por qué. Cuando se realice la pregunta y tu objeto se va a demorar en responder por qué. Porque va a captar la atención en ti. Y la atención justamente la va a captar cuando tú te levantes con firmeza, levantas la mano, objetas, ¿no? Entonces, mientras el testigo te mira lo que tú haces, tus movimientos, entonces eso ya genera un impacto, ¿no? Entonces, es parte de una estrategia que el abogado también lo puede utilizar, ¿no? Entonces, te levantas, te diriges al juez, el testigo pierde la dilación, entonces por mirarte y ya, y listo, ¿no? Depende también cómo tú tengas, digamos, firmeza en lo que quieres objetar, ¿no? Y bueno, luego también tenemos la claridad, ¿no? La claridad es que lógicamente eh, tú objetes de forma precisa, clara, ¿no? Evidentemente, qué es lo que estás objetando y el fundamento por el cual estás objetando, ¿no? Entonces, no debes dejar, como se menciona aquí, ¿no? O sea, no debes dejar de que se introduzca información o se oculte algún tipo de información, ¿no? Entonces, en ese modo, tú vas a objetar de forma clara, ¿no? Ahora, la fundamentación, que también es muy relevante. Entonces, lógicamente, tú puedes realizar objeciones en base a las reglas que también están contenidas en el Código Procesal Penal, ¿no? Eh, o también, miren, para comentarles nada más, también hay objeciones que son, en este caso, atípicas, que no se encuentran, por ejemplo, no están dentro del Código Procesal Penal, no se evidencia de forma alguna, sino que son objeciones atípicas, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces, como en un video, viendo también el doctor Portugal mencionaba, ¿no? Que muchas veces tú das alguna objeción, por ejemplo, por infracción normativa, ¿no? Objeción al juez por infracción normativa a la regla procesal, ¿no? Muchas veces, como dice el doctor, ¿no? El juez no conoce ese tipo de objeciones. Entonces, tú de algún otro modo quieres generarle un impacto en el jugador, pero el juez, si es que el juez es un juez permisible, como se dice, te lo va a permitir, ¿no? Te va a permitir de que tú objetes esa cuestión, ¿no? Y te va a decir, a ver, señor abogado, fundamente, ¿no? Eh, Hay un audio, creo. Fundamente, señor juez. Fundamente, señor abogado, ya tú fundamentas, ¿no? Señor magistrado, mire, hay una infracción normativa. Usted está, por ejemplo, realizando preguntas, qué sé yo, ¿no? Y usted solamente puede realizar preguntas aclaratorias, qué sé yo. Entonces, ya se puede objetar de ese modo, ¿ya? Pero hay jueces que no te lo permiten, como bien lo manifiesta el doctor Portugal, ¿no? Dicen, ¿no? Que, por ejemplo, podrían decir de que evidentemente este abogado está loco o ha tenido algo, ¿no? ¿Cómo va a realizar este tipo de objeciones que el propio juez básicamente no lo conoce?
¿no? Entonces, hay unas cuestiones aquí que hay jueces que te permiten y no te permiten, ¿no? Como que te escuchan y hay otros que no te escuchan. De frente te cortan, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí que también tendríamos, pues, de que tener en cuenta, ¿no? Al momento de objetar algo. Ahora, a ver, ¿cómo se tenemos, ya, este también es otra de las reglas. Ya, bueno, otra de las reglas es la agilidad, también la ética, la credibilidad, la prudencia y la cortesía, ¿no? La agilidad es que, lógicamente, la objeción que se haga tiene que ser pertinente, oportuna e inmediata, ¿no? Entonces, lo que se busca, por ejemplo, como les mencioné en Norteamérica, es que estos jurados no se contaminen con una información que vendría a ser discutible, ¿no? Entonces, lógicamente es que si es que la información que no se está segura, ¿no? Que es una información que es discutible o no es segura, entonces, evidentemente ahí tenemos que objetar, ¿no? Porque no podría servirnos para nuestra teoría del caso. Entonces, como les mencioné, ¿no? Muchas veces los que objetan no dejan a que se termine de hacer la pregunta y entonces de frente dicen el motivo por el cual están objetando, ¿no? Hay jueces que te lo admiten, ¿no? Pero eso ya es agilidad, ¿no? ¿Qué ágil eres tú para escuchar a la contraparte y oponerte ahí mismo y al toque, por ejemplo, meter el tema de tu fundamentación, ¿no? Entonces, luego tenemos lo que es la ética. La ética, lógicamente, es que se entiende que la persona que objeta, ¿ya? Lo hace de buena fe. Digamos, es lo que se busca, lo ideal. Que si tú estás objetando algo, sea por una cuestión eh, de vulneración, lógicamente, a algún precepto normativo, o en todo caso, es una pregunta que no debería situarse dentro del estadio que se da por cuanto está añadiendo algún tipo de información, es una pregunta que quiere, digamos, sugestionar a alguien. Entonces, lógicamente, de buena fe, se actúa indicando que obviamente se objeta algo que está dentro de lo legal, dentro de lo permitido. Pero si tú ya empiezas a objetar, por ejemplo, diciendo, el señor fiscal, ¿no? Por ejemplo, el señor fiscal, la pregunta que está haciendo, una pregunta que denota ignorancia en su persona, ¿no? Por lo tanto, al ser una pregunta que denota ignorancia porque desconoce el tema y parece que no fuera fiscal, sino parece que recién estuviera empezando, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Entonces, una cuestión así, por ejemplo, es una cuestión de falta de respeto que va en contra de la ética, lógicamente, ¿no? Porque no se busca pelear con el adversario. Como decía un profesor, ¿no? En la audiencia, en litigación, cuando nos encontramos, todos somos enemigos, pero jurídicamente, ¿no? Saliendo de la audiencia, todos somos amigos. Entonces, no hay que perder ese punto de vista siempre, ¿no? Ahora, ahora, un tema de la credibilidad, ¿no? La credibilidad es que justamente las preguntas que tú realices o las objeciones que tú hagas, las hagas con firmeza y convicción, ¿no? Entonces tú captas, buscas que el juez directamente te crea a ti. Entonces tú estás objetando porque quiero que el juez vea de que estoy conociendo cuál es la pregunta que debería de rechazar, ¿no? Entonces esto, lógicamente, a las partes que están presentes también van a generar una buena impresión, ¿no? Entonces, mira, el señor abogado, mira, el señor fiscal le ha hecho una objeción muy buena, un testigo no la admitió. Entonces, eso se llama firmeza, ¿no? Ahora, la prudencia. Como les dije, ¿no? Para que objetes debes de realizarla con cuidado, o sea, no vayas, por ejemplo, si vas a objetar, no vayas a mencionar algún tipo de objeción que quizá, como les mencioné, ¿no? El juez no pueda conocer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un juez que te maneja el tema de las objeciones, digamos, típicas, ¿no? Entre comillas, que te maneja las objeciones típicas, y tú, por ejemplo, sales con un tipo de objeción que no está, digamos, permitida o que es desconocido, por ejemplo, porque sí se ha visto en audiencia, ¿eh? Muchas veces en audiencia ya, objeción, no dicen el tipo de objeción, dicen, objeción, señor juez, eh, por ejemplo, ¿no? Está leyendo o está leyendo algo, o por ejemplo dice, ¿no? La información que se está brindando es una información en la cual no aparece la fecha ni la hora, o sea, no dicen en realidad cuál es la objeción que se está realizando. Entonces, un juez que te conoce
te corta, ¿no? Entonces, a ver, señor abogado, usted está objetando, está indicando, pero dígame cuál es la objeción que usted está haciendo y cuál es la fundamentación que va a dar con ese tipo de objeción que usted está realizando. Ya, está bien, señor juez, objeción impertinente, señor juez, es una pregunta que no, está haciendo una pregunta que no debería, que no tiene nada que ver con el caso. Entonces, ya, ahí el juez va a detectar, ¿no? Señor abogado, ¿no? Muchas veces, ¿cómo va a ser esto impertinente, ¿no? O no al lugar, porque evidentemente se aprecia de que está brindando o está preguntando algo informativo, algo de datos, ¿no? Algo adicional. Entonces, por lo tanto, infundada su objeción. Entonces, esas cuestiones son las que se debería evitar, por ejemplo, ¿no? Justamente es lo que se hablaba con la firmeza, ¿no? Ahora, el tema de la cortesía, ¿no? Como les dije, ¿no? A mi parecer también, uno nunca tiene que oponerse agresivamente al juez, porque recordemos que el juzgador es quien toma la decisión final. Si bien es cierto, puedes apelar para que un órgano superior pueda, pues, evidentemente revisar, ¿no? O pueda tener un mejor criterio, qué sé yo, al juez siempre se le habla con respeto. Entonces, hablar con respeto no implica de que si el juez adviertes que incurre en errores, por ejemplo, procesales, ¿no? Que esté citando un artículo que no es, ¿no? Por ejemplo, debidamente con respeto se puede corregir, ¿no? Por ejemplo, el señor magistrado, disculpe, ¿no? O señor magistrado, hay una confusión respecto al artículo tal, ¿no? Usted está citando el artículo 320 cuando en realidad debería ser el artículo 335, que claramente explica tal, ¿no? Entonces pone, entonces, si hablas con respeto, obviamente el juez en ningún momento también, ok, señor, te va a decir, ¿no? Ok, señor abogado, sí, vamos a verificar en estos momentos el artículo tal, ¿no? Pero si tú te ofuscas, señor magistrado, ¿no? Es una cuestión aquí que usted no conozca el artículo 324. Entonces, por lo tanto, señor magistrado, no debería ampararse usted en ese artículo porque desconoce dicha normativa. Es algo, por ejemplo, ¿no? Que le digas, es algo poco practicado lo que usted realiza, señor magistrado, que no es compartido, por ejemplo, por ningún juez supremo, por ningún juez tal, ¿no? Entonces, pero si tú lo dices de forma ofuscada, obviamente el juzgador no siempre va a querer también, por ejemplo, que se denote el desconocimiento que éste pudo haber tenido, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Se entiende de que atendiendo a la cualidad también como es juez, no va a querer también que se les esté corrigiendo, ¿no? Entonces también el juez, por ejemplo, te va a contratar, señor abogado, es una cuestión aquí que el juez, ¿no? Va a tomar en cuenta, va a verificarlo, pero regule su comportamiento, ¿no? Usted acá no es un profesor que va a venir a enseñar o va a venir, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como se dijo en un momento, ¿no? El juez es director de debate, pero también controla el juicio oral, ¿no? Es el director del juicio oral. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, viene el tema del objeto. ¿Cuál es el objeto de, lógicamente, de las objeciones? Son, lógicamente, tres. Oponerse a infracciones, respeto a principios y expresión de control. Oponerse a infracciones, lógicamente, se ha definido como armas, medios o instrumentos otorgados por ley adecuados en particular del juicio oral, ¿no? Entonces, lo que se busca es obtener una ventaja de la parte contraria, pero cuando se infrinjan las normas del Código Procesal Penal, ¿no? En este caso, del procedimiento. Ahora, tenemos el respeto a los principios también, ¿ya? Que justamente es que se actúe con buena fe, con lealtad, con eficiencia, presunción de inocencia y a favor de las partes que representan, ¿no? Entonces, siempre esto creo que queda bastante claro. Ahora, la expresión de control también. Si bien es cierto, lo que se busca o lo que se garantiza con este modelo procesal penal es que las partes tengan ese derecho, lógicamente, a contradecir, ¿no? Tenemos un adversario, que es, por ejemplo, si es que estamos en la posición de defensa, que es el Ministerio Público, por lo tanto, tiene que darse con las reglas que se establecen en el juicio oral, de acuerdo al modelo procesal que se tiene, sobre todo con las reglas que te manda el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, esta expresión de control va a significar que evidentemente tú como parte, tú como contraparte, entiendas o sepas cuáles son los estadios o los momentos que se puede tener durante la etapa de juzgamiento, ¿no? Entonces, si sabes que estás en la etapa de alegatos de apertura, tienes que empezar. Como una vez lo manifesté también en una exposición acá, ¿no?
Por ejemplo, cuando se llega muchas veces a apelaciones, audiencias de sentencia de vista, muchas veces el abogado incurre en un error, ¿no? Por ejemplo, le dicen alegatos de apertura, porque también hay que tener en cuenta que se rigen sobre las reglas del juicio oral. Entonces, alegatos de apertura empiezan. Señor juez, evidentemente aquí mi patrocinado no ha estado el día 24 de abril del año 2023. Él más bien se encontraba, ¿no? Se encontraba en su trabajo, por lo tanto, lo que dice el Ministerio Público, o sea, comienzan a argumentar. El juez inmediatamente lo que hace es cortarte, ¿no? Señor abogado, estamos en alegatos de apertura, por favor, le dicen, ¿no? Pretensión concreta, ¿no? ¿Y qué usted va a ofrecer para poder nosotros escucharlo? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no entienden esa cuestión, siguen hablando. Cuando llegan a alegatos finales, repiten lo mismo. Lo que hace el jugador es nuevamente cortarlo. Señor abogado, ya lo hemos escuchado. En su momento se le dijo a usted de que objeto, pretensión, ¿no? Que usted está teniendo. Sin embargo, usted está continuando. Ya, bueno. Entonces, hay una cuestión ahí también que se tiene que conocer, ¿no? Es un tema ya procesal, lógicamente. A ver. Ya, ahora tenemos los tipos de objeciones, ¿ya? Y con esto ya también vamos luego a culminar para no hacerlo muy extenso. Los tipos de objeciones hay diferentes, ¿ya? Y hay algunos que los voy a mencionar que no les he puesto en la filmina, pero que también son necesarios para tener en cuenta, ¿no? Mire, primero tenemos la objeción por pregunta argumentativa, ¿ya? Eh, Estas objeciones o los tipos de objeción argumentativas es que tú como parte que objetas inmediatamente vas a decir las razones sin que te las pidan, ¿no? Se puede presentar dos situaciones. Objeción pregunta sugestiva y también objeción pregunta capciosa. Ahora, esta objeción argumentativa dislaye dos situaciones como las que he mencionado y dentro del cual el juez va a tener un rol preponderante. Una de ellas es que el juez, como les mencioné, sin que tú fundamentes, ¿no? Te lo va a admitir y si es que ya la objeción fundada no te va a decir que reformules, no, va a decir que reformules la pregunta, ¿no? Objeción fundada, a la otra parte, reformule su pregunta, ¿no? Entonces, sin ninguna fundamentación. Pero también puede haber una situación, por ejemplo, cuando objeción, pregunta capciosa, ¿no? A pesar de que tú expresas la fundamentación, perdón, a pesar de que tú expresas el motivo, el juez va a pedir la fundamentación, ¿no? Objeción, señor magistrado, pregunta capciosa. Ok, argumente, por favor, su fundamentación, ¿no? Entonces tú tienes que argumentar ahí tu fundamentación. Como le dije, ¿no? Hay dos situaciones que se puede ventilar en esto, ¿no? Sin fundamentación y con fundamentación. Ahora, también tenemos la continua, ¿no? La continua es lógicamente cuando a pesar de que te deniegan, en este caso, la objeción, ¿no? La parte, en este caso, transgresora, ¿no? Sigue, por ejemplo, hablando, ¿no? Entonces sigues continuando en eso, ¿no? Se ha visto mucho en la práctica judicial, por ejemplo, ¿no? El abogado, como le digo, ahí hay un tema de control, ¿no? O fiscalía, un tema de control. Entonces, ¿por qué? Ya, objeción, señor magistrado. Pregunta impertinente, ¿no? Pregunta capciosa. Ya. Fundamente, ok, señor magistrado, mire, le está indicando, le está preguntando al testigo si es que tuvo conocimiento, no tuvo conocimiento en esto, tal cosa. No, infundado, señor abogado, ¿no? Infundada la objeción. Continúe, señor fiscal, con sus preguntas. Y el abogado sigue hablando, por ejemplo, ¿no? Señor magistrado, pero mire, es una pregunta que no se debe de permitir, ¿no? Mire, le está introduciendo información, es ambigua, ¿no? Comienzas a hablar. Entonces, ¿qué haces? Tú continúas así a pesar de que el juez ya te dijo que no. Entonces, muchos jueces que hacen, señor abogado, ya pasó su momento, ¿no? O sea, ya usted ha podido objetar, ya lo hizo, ya se declaró infundada. Entonces, continúa el señor Ministerio Público. ¿Usted por qué va a continuar hablando? Por favor, mantengamos el control en la presente audiencia. Entonces, hay una cuestión así, ¿no? Sin embargo, hay otros que, en cambio, te escuchan. O sea, hay jueces que a pesar que te deniegan ahí mismo, y tú fundamentas muy bien, te guían a escuchar. Entonces, señor abogado, ya, a ver un momento. Entonces, ahí hay una cuestión, ya más que todo depende también del juzgador, quien dirige el debate, ¿no?
Luego también tenemos otra que no le he colocado aquí, pero es la objeción estratégica, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí en esta objeción estratégica es que se pueda interrumpir al testigo, ¿no? Lógicamente, con las preguntas o la objeción que tú hagas como parte contraria, lo que buscas es interrumpir al testigo de que siga, por ejemplo, ¿no? O de que pueda brindar información de que no sea acorde o te beneficie a tu teoría del caso, ¿no? Entonces, lógicamente, tú haces esto, objetas en ese sentido, porque también quieres darle, como lógicamente se menciona aquí, ¿no? Dar un descanso, un orden a las expresiones que se pueda tener, ¿no? Dándole un mínimo tiempo de espacio, ¿no? Entonces, es una cuestión estratégica que, por ejemplo, si es que estás en un interrogatorio, ¿ya? Obviamente tú como abogado tienes testigo, tú obviamente previo a ello tienes que haberlo examinado a tu testigo, ¿no? Tienes que haberlo realizado un control a tu testigo. Ahora, este examen directo, ¿ya? O este tema que se va a hacer aquí, una cuestión, es que tú por estrategia no le hagas preguntas muy rápidas o no le hagas preguntas que no entienda. ¿Por qué? Porque la otra contraparte puede verificar eso, entonces inmediatamente, por ejemplo, puede objetar, ¿no? Si la otra parte se da cuenta que tú estás dándole un descanso, un tiempo para que pueda responder y más o menos haga memoria o recuerde, la otra parte, señor magistrado, la testigo se está, objeción, ¿no? La testigo se está demorando en responder, por ejemplo. Entonces, lo que lógicamente implica de que está leyendo algo, ¿no? O está dándole el tiempo, no sé, ¿no? De poder recordar algo, o el abogado está que le instruye algo, y este ya no es el estadio, entonces muchas veces se da cuenta también el juez de eso, ¿no? Pero estratégicamente hay una situación muy breve que se debe de realizar, ¿no? Es que si tú estás interrogando a tu testigo, por lo menos tratar de hacerle preguntas sencillas, ¿no? Sencillas, que te narre, entonces estas cosas, ¿no? Entonces, más o menos en ese sentido se tiene que realizar. A ver, siguiente. Ya. Ahora, aquí hay algunas preguntas que se han añadido y también más que todo son ejemplos que se va a realizar, ¿ya? Las preguntas objetables, las sugestivas, ya las podemos encontrar en los artículos que he mencionado, 119.2, 170.6 y 36.2 del Código Procesal Penal, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que se busca con estas preguntas sugestivas, ¿ya? Cuando se realizan las preguntas sugestivas, lógicamente lo que se busca es añadir información, ¿no? Algún tipo de información que sea relevante, en este caso, acorde a tu teoría del caso, ¿no? Estas sugestivas también se conocen como preguntas sugerentes, ¿no? En el cual, como les mencioné, también encuentran su matriz en el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, lo que se busca o lo que se tiene con esto es que llevan consigo ya la respuesta del testigo, ¿no? Entonces, y el testigo debería de responderlo lo que conoce únicamente a través de sus sentidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos una pregunta sugestiva, como se menciona aquí. Le indicas, ¿no? Tú le preguntas, usted, por ejemplo, era amigo del agraviado, cuando lógicamente, por ejemplo, en ningún momento él ha indicado que era amigo, ¿no? Entonces, como no indica, tú de alguna otra forma ya estás encontrando la respuesta en el testigo. Usted era amigo, o sea, ya le estás afirmando que era amigo, ¿no? Usted era amigo del agraviado, entonces muchas veces se llega también a objetar esta pregunta, ¿no? Objeción, señor magistrado, pregunta sugestiva, ¿no? Entonces, en los interrogatorios suelen o es el adecuado momento para poder objetar estas preguntas, ¿no? A diferencia, pues, también de lo que se tiene en el contrainterrogatorio, que sí están permitidas las preguntas sugestivas, ¿no? Entonces, de este modo se presenta una pregunta sugestiva, ¿no? Como también, por ejemplo, decirle a algún testigo, señor testigo, ¿no? Usted estuvo en el Estadio Nacional en el año 2021 cuando Perú fue al repechaje, ¿no? Entonces tú ya le estás dando la respuesta al testigo, ¿no? También podría ser materia, en este caso, de objeción, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí, ¿no? Que en cuanto a las sugestivas, también, por ejemplo, podrías, de algún modo, ¿no? Preguntarle, ¿no? Por ejemplo, al testigo, ¿no? Usted, el día de los hechos, se encontraba con el señor
Seferino, con el señor Paulino, entonces también le estás añadiendo información, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma buscas que no se introduzca esa información cuando tú objetas dicha pregunta, ¿no? Entonces, ahora, otro punto más son las preguntas capciosas, ¿ya? Las preguntas capciosas, lógicamente, tienen algún cierto de parecido con las sugestivas, ¿ya? Entonces, partes de ellas, como se menciona, también el autor, también Benji Espinosa Ramos lo menciona, parte de ellas es la información que es deseable escuchar al testigo, ¿no? Pero a través de ellas se tiende una trampa verbal al interrogado, de modo que si se responde afirmativamente, estará dando como aceptado algo que conscientemente no desea, ¿no? Claro, capciosa es buscar engañar, en este caso, con las preguntas que se realicen, ¿no? Entonces tú de algún modo sabes lo que estás buscando con esta pregunta y aún así tú insistes en realizarla, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos, como por ejemplo se puede ver, ¿no? Señor testigo Juan, ¿no? Juan Carlos, Juan Pérez, ¿usted tiene amistad con el testigo Jaime? Si el testigo, por ejemplo, dice, sí, señor, soy su amigo. Y yo nuevamente pregunto, señor Juan, pero usted tiene pero mucha amistad con el testigo, ¿no es verdad? O sea, tiene mucha amistad con el señor Juan Pérez, ¿es verdad? Con el señor Juan Carlos, ¿verdad? Entonces, sí, señor magistrado, sí, señor abogado. Entonces, de ahí sigues, ¿no? Y esa amistad que ustedes pueden tener, pero esa mucha amistad que ustedes pueden tener, le llevaría a hacer muchas cosas por él, ¿verdad? Entonces, y ahí, ¿no? El testigo empieza, sí, yo haría muchas cosas por él. Entonces, y ahí sigues tú, ¿no? El abogado sigue, por ejemplo, por su amistad. Usted antes, usted por su amistad, ¿alguna vez ha llegado a mentir para ayudarlo? Entonces, si bien es cierto, aquí el testigo inconscientemente dice sí. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la pregunta tú ya lo estás atrapando, ya, o sea, ya estás jugando con su mente, lógicamente. Entonces, o sea, ¿usted es su amigo? Sí, empieza luego, pero tienen mucha amistad, ¿verdad? O como decirle también, y esa amistad usted lo ha manifestado de muchas formas, ¿es verdad? Sí, y una de esas formas por las cuales usted ha manifestado su amistad es ayudándole a mentir, ¿verdad? Entonces, de alguna otra forma juegas con su mente, le haces caer en trampa y te brinda la información que tú quieres, ¿no? Entonces, y muchas veces no objetan esa cuestión, ¿no? Ahora, también tenemos el tema, como les mencioné, ¿no? Ahora las preguntas impertinentes. Las impertinentes, lógicamente, hacen pensar de que se carece de un vínculo, ¿no? Y relación con todos los temas que se van a dilucidar en el proceso, como ya les he mencionado, lógicamente, ¿no? Ahora, muchas veces lo que se busca, o en su mayoría, que las objeciones que se realicen sean de acorde a la ilación que se viene realizando, ya sea en el interrogatorio, ¿no? O, por ejemplo, si es que, lógicamente, ya ha habido una declaración previa de por medio, ¿no? Si ha habido una declaración previa de por medio, tú lo que buscas es de alguna manera que esa información que ha declarado, ¿no? Tú, obviamente, y también la diga en juicio oral, ¿no? Que no se evidencie que hay una contradicción, porque si no también podrías hacer uso de la técnica de evidenciar contradicción, ¿no? Ahora, es impertinente cuando, por ejemplo, te preguntan cosas irrelevantes, ¿no? Una de ellas es, lógicamente, ¿no? Testigo, ¿usted a qué hora, por ejemplo, llegó a su trabajo, no? Por ejemplo, el testigo te responde, dice, he llegado a las 7 de la mañana. Y le vuelvo a preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿A esa hora solía llegar siempre usted? Entonces, la cuestión es, esa pregunta, ¿no? ¿A esa hora solía llegar usted? ¿Qué de relevancia tiene con el hecho? Quizá me interesa a qué hora llega a su trabajo. 7 de la mañana, porque quizá el hecho se produjo a esa hora, ¿no? Pero volver a decirlo, a esa hora solía llegar usted, o sea, ¿qué de relevancia, claro, qué de relevancia o pertinencia podría tener que vuelva, que le diga nuevamente eso? O sea, ¿cómo se relaciona con el hecho? ¿No? Entonces, luego también otra de las preguntas que se puede realizar es como, por ejemplo, ¿no? Señor testigo, cuénteme usted, el tráfico ese día por la avenida Brasil estuvo bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión aquí, ¿qué tiene que ver el tráfico con los hechos, no? Entonces, hay una cuestión aquí ya que tendríamos de verlo ya muy claramente, ¿no? Ahora, también tenemos las objeciones superfluas, ¿no?
lógicamente son parecidas también a las impertinentes, ¿ya? Entonces, las impertinentes, si bien no tienen una relación con el caso, ¿no? Porque no aporta nada, lógicamente, para poder conocer, ¿no? Entonces, las superfluas son inútiles, lógicamente, ¿no? Siempre son vagas, son inútiles, no tienen tampoco ninguna relevancia, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal le está interrogando y comienza a decir, ¿no? Por ejemplo, esta situación que ha ocurrido, señor testigo, el día tal, ¿ha generado algún sentimiento en usted? ¿No? Por ejemplo, que el testigo te diga, sí, ¿no? Pero eso, ¿usted cree que le pareció justo? ¿No? Entonces, ya, sigues con preguntas así, o sea, que son lógicamente inútiles, o sea, muy parecidas a las preguntas de opinión también, ¿no? Usted, por ejemplo, preguntarle, ¿usted, usted cree en los signos zodiacales? ¿No? ¿Usted cree en otras cosas aparte de Dios? Entonces, cuestiones así, son preguntas inútiles, que en realidad son materias de objeción también. Tenemos ahora las preguntas hipotéticas. Ya vamos a ir culminando, no sé si todavía estoy bien de tiempo, pero ya unos 5 minutos más y vamos culminando con esto. Luego tenemos las preguntas hipotéticas, ¿no? Son aquellas que lógicamente introducen algo que no ha sucedido, ¿no? Una información que no ha sucedido. Pero las preguntas que tú realizas, las realizas como si en verdad sí hubieran sucedido, ¿no? Entonces, lo que buscas aquí también es generar, por ejemplo, una convicción en el juzgador, ¿no? Entonces, lo cual no debería en realidad ser permitido, ¿no? Porque vendría a ser imposible acreditar un hecho que no se ha producido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí se da cuando el abogado pregunta, ¿no? El abogado dice, por ejemplo, usted no le habría atacado ni él se hubiera ido rápido, ¿no es así? ¿No? Entonces, por ejemplo, estás ya suponiendo algo que quizá no se tiene certeza de lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, le está diciendo, ¿no? Eh, usted no le habría atacado a él, ¿no? Si él se hubiera ido rápido, ¿no es así? Luego le dice, por ejemplo, si la puerta no hubiera estado abierta, nada habría pasado, ¿no es así? Entonces, hay una pregunta hipotética, lógicamente, porque estás introduciendo un hecho que no ha sucedido, es una hipótesis, una posible respuesta que te estás dando, ¿no? Por lo tanto, tampoco debe de ser permitida, ¿no? Entonces, si usted hubiera podido ayudarlo al agraviado, lo hubiera hecho, ¿verdad? No ha sucedido y aún así se está preguntando, ¿no? Luego tenemos las preguntas especulativas, ¿no? Lógicamente también son hechos que no han sucedido y que evidentemente algunas expresa alguna especulación, ¿no? Entonces, tú ya supones aquí un hecho como si hubiera ocurrido. Es muy diferente a la hipotética, ¿no? Porque en la hipotética, digamos, tú estás introduciendo una información, ¿no? Pero lógicamente es algo que todavía no sucede, ¿no? Es algo que no ha sucedido tampoco, pero que de algún otro modo tú estás ya dando una respuesta, ¿no? En cambio, en la especulativa ya tú de frente, ¿no? O sea, no tienes conocimiento del hecho, no tienes conocimiento del hecho, sin embargo, ya especulas, supones que hubiera pasado de tal forma, ¿no? Entonces es un tanto parecida, hipotética, especulativa, pero ahora, con la especulativa, como les mencioné, ¿no? Se da ese tipo de respuestas. Ahora, las preguntas que se puede realizar aquí, ¿no? O las preguntas que son especulativas, lógicamente podría ser, ¿no? Por ejemplo, otra persona, decirle, ¿no? Otra persona diferente a usted, lógicamente, ¿es posible que también hubiera podido cometer ese hecho? Entonces, preguntarle tú sin tener ninguna base, por ejemplo, ¿no? O también decirle, ¿usted considera que o podría otra persona haberle odiado al agraviado, al imputado, ¿no? Tanto como para haber poder atentado contra su vida? Entonces, le estás dando preguntas para que él especule, ¿no? O sea, respuestas como para que especule de lo que no ha visto, de lo que no sabe. Entonces, hay cuestiones así que deben ser materias de objeción, ¿no? Ahora, ya para ir culminando con algunas preguntas que también ya se ha establecido como parte también de la doctrina, ¿no? Lo voy a mencionar muy brevemente, nada más. Tenemos también las que no las coloqué, eran las preguntas compuestas. Las preguntas compuestas es lógicamente
cuando se contiene más de una interrogante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, habrán también ya llevado, ¿no? En algún momento en el colegio, por ejemplo, cuáles son preguntas simples y cuáles son preguntas compuestas, ¿no? Las preguntas compuestas son las que se compone de dos premisas, más de dos premisas, y las preguntas simples es la que tiene una premisa, ¿no? Por ejemplo, una pregunta simple es como decirle, señor Juan, dígame usted, ¿no? Señor Juan, dígame usted, el día 24 de abril del año 2023, usted se encontraba en la hacienda Altamirano, por ejemplo. Ya, hay una pregunta, una sola pregunta simple, ¿no? Y la pregunta simple tú la detectas porque evidentemente cuando haces la pregunta para identificar el sujeto o el predicado, evidentemente evidencias una sola cuestión de ello, ¿no? Ahora, en cambio, cuando realizas una pregunta compuesta, evidencias muchos más conectores, muchos más verbos, también evidencias incluso más de dos sujetos. Entonces es un poco también difícil poder encontrar la base de ello, ¿no? Preguntas compuestas, ¿no? Señor Carlos, Carlos Bustamante, usted el día 24 de abril del año 2023 se encontraba trabajando en la hacienda Altamirano y luego de eso usted también se fue a recoger a su hijo que se encuentra en la institución educativa 028. ¿Es así? Entonces, por ejemplo, ahí tú objetas porque ya hay una pregunta compuesta. O sea, ¿qué le respondo? ¿Lo primero o lo segundo o alternativamente? Entonces, ya objetas en ese sentido, ¿no? Hay una pregunta compuesta en ese sentido que debe ser materia de objeción. Luego también tenemos las preguntas repetitivas. Lógicamente es una información que ya se ha dado y sigues nuevamente. Por ejemplo, ¿no? Esto también pasó cuando en mi universidad, por ejemplo, realizan simulaciones de audiencia, ¿no? De juicio oral. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces el docente funge de juez, nosotros de partes, y también tuve así una situación en la cual, por ejemplo, un compañero, ¿no? Había basado su pregunta, lógicamente, en lo que ya había respondido el testigo en el interrogatorio, ¿no? Por ejemplo, había dicho, señora Lira Yomira Fuentes Medina, ¿no? ¿Usted podría indicarme, o sabe el nombre, podría indicarme el nombre completo de la persona que estaba ese día en el lugar de los hechos? Entonces, lo que realicé, ¿no? Lo que hice fue objetar esa pregunta por decirle, ¿no? Objeción, en este caso, objeción, señor magistrado. Es una pregunta repetitiva porque en el interrogatorio, ya no estábamos en interrogatorio, en el interrogatorio la testigo ya ha respondido que se encontraba con el señor Ángelo García Palacios. Entonces, nuevamente el abogado, ¿no? Está preguntando algo que ya ha respondido la testigo. Por lo tanto, no debería de ampararse esa pregunta repetitiva el juez, lo que hicieron, ¿no? Al lugar, ¿no? En este caso, porque es cierto, una pregunta repetitiva, ya se ha mencionado el nombre. Entonces, de algún otro modo, cuando tú objetas, causas una desestabilidad en la otra parte, ¿no? Porque muchas veces ellos tienen una hilación de preguntas. Entonces, para realizar, tú objetas, entonces, ok, realizo otra pregunta. O si no, ok, vuelvo a hacer la misma pregunta, pero la acomodo mejor. Entonces, si tú estás objetas por ser pregunta repetitiva, lo continúas, llegan al punto de que dicen, no tengo más preguntas, señor magistrado, eso es todo. De alguna otra forma, ya conseguiste, ¿no? Una victoria a tu favor ahí. Ahora, también, perdón, también tenemos las preguntas argumentativas, preguntas tendenciosas, preguntas amenazantes y ofensivas, ¿no? También las preguntas confusas y las vagas. Y así también, bueno, con estas culminamos, ¿no? También están las preguntas conclusivas, todo, pero ya son demasiadas extensas, ¿no? Por ejemplo, en las preguntas argumentativas es la que, lógicamente, tú estás añadiendo una argumentación o tratando de justificar, ¿no? Tu teoría del caso, pero lógicamente si es que argumentas demasiado, ¿no? Esto puede llegar al punto de llegar a aburrir al juez y que el juez no te preste atención, o no te presta atención o bien te corta, ¿no? Entonces, una pregunta argumentativa o lógicamente que tú no desarrolles concretamente, no va a causar un buen impacto, ¿no? Que se pueda generar en ti. Ahora, por ejemplo, también aquí hay una cuestión, ¿no? Unas preguntas que se pueden denotar. Por ejemplo, decir, ¿no? Usted demostró de varias maneras su cariño al occiso. ¿Podría recordar alguna de las formas en que lo hizo? Que además puede indicarme cuáles son esas expresiones que usted realizaba con el testigo
Además, podría indicarme si el día tal, ¿no? Si el día 24 usted estaba con el testigo y qué fue lo que exactamente, o sea, por ejemplo, ¿no? Muchas veces también estas preguntas son de argumentos. Entonces, estos argumentos, lógicamente el juez te corta. Señor, por favor, pregunte específicamente lo que usted desea conocer, ¿no? ¿Qué es lo que usted desea conocer y transmitir al juzgador, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí que se debe de tomar en cuenta. Ahora, también, lógicamente, tenemos las preguntas amenazantes, ¿no? Y es lo que se ha visto muchas veces. O sea, aquí hay una cuestión que a los testigos, también de la contraparte, o sea, tú técnicamente tienes que hacerle perder la credibilidad ante el juez. Es cierto, porque es lo que se busca, por ejemplo, con un contrainterrogatorio, ¿no? Sin embargo, ello no implica que tú vas a ofender al testigo. O también hay testigos que son en realidad vivos, por decirlo así, llegan al punto de hasta de llorar en audiencia, porque lógicamente tus preguntas son muy ofensivas. ¿Y qué hace el juez? Por ejemplo, ¿no? Señor abogado, por favor, modere el ritmo de las preguntas, modere la pregunta que está haciendo de acuerdo a la calidad del testigo. Si es una testigo que ha sufrido agresiones, por ejemplo, entonces, y está afectada psicológicamente, qué sé yo, emocionalmente, entonces las preguntas como que el juez le dice, ¿no? Señor abogado, por favor, atendiendo al caso en concreto que ha sucedido, por favor, las preguntas que le realice, que sean preguntas, ¿no? Suaves, preguntas que pueda responder. Entonces, de algún otro modo, aquí ya también hay una cuestión, ¿no? Que se podría ver como una pregunta amenazante, ¿no? Por ejemplo, decirle a un testigo, señor testigo, contésteme la pregunta directamente. Si no lo contesta, usted va a saber luego de las consecuencias que puede ocurrir si no contesta. Entonces, por ejemplo, tú ya la estás amenazando, o sea, ¿qué consecuencias puede ocurrir, no? O sea, por ejemplo, decirle también, ¿no? Responda pues, ¿no? Responda testigo, ¿no? Por ejemplo, decirle, solo con golpes usted habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay una cuestión que tú le estás amenazando y son materia de objeción, ¿no? Luego también están las preguntas, para ir terminando con las preguntas conclusivas. Con este terminamos. Por ejemplo, cuando tenemos las preguntas conclusivas, ¿ya? Muchas veces lo que se busca es acomodar al interés de la persona que está lógicamente preguntando, ¿no? Tratas de algún otro modo de darle forma a tu pregunta para que la otra parte pueda responderte conforme a tú requieres, ¿no? Entonces, lo que hacen es efectuar una pregunta sobre lo que vendría a ser la veracidad o factibilidad de lo que se va a interrogar. Por ejemplo, una clara pregunta que se realiza con las preguntas conclusivas es cuando, por ejemplo, el fiscal dice, ¿no? Ah, ya, entonces, señor testigo, ok, de todo lo que usted ha dicho, podemos concluir entonces de que el acusado es el responsable de los hechos, ¿no es así? Entonces tú ya estás concluyendo ahí la pregunta cuando en verdad aún debería, por ejemplo, seguir el cuestionario de interrogantes, ¿no? Por ejemplo, siempre te vas a dar cuenta cuando el propio fiscal o el abogado te dicen, ¿no? Bueno, recapitulando, por ejemplo, de todo lo que usted ha mencionado, podemos coincidir de que en verdad el señor Juan Pérez, el día 24 de abril, no se encontraba en la hacienda Altamirano, ¿correcto? Entonces, el testigo, si el abogado no se da cuenta que esa pregunta se puede objetar, o el fiscal no se da cuenta que se puede objetar, entonces va a dejar de que ya concluya, y esa va a ser la parte final, lógicamente, ¿no? Entonces, por todo lo explicado, en este caso, por todo lo explicado por usted, señora testigo, concluimos de que mi patrocinado es inocente, ¿correcto? Entonces, ahí empiezo, ¿no? Entonces, hay una cuestión de conclusión, que también puede ser materia de objeciones, ¿no? Ya finalmente, ya también tenemos las preguntas valorativas, eh, tergiversadoras, ¿no? Valorativas cuando, por ejemplo, sin ser perito, sin ser algún profesional, ¿usted qué opina, no? Testigo, por ejemplo, del informe psicológico que se ha emitido a favor de usted. ¿Usted cree que es correcto? Tú no puedes, como testigo, no puedes dar una valoración. Quien lo hace la valoración es el magistrado, ¿no? Finalmente, ya bueno, con eso concluyo, ¿no? En principio, agradecer por la predisposición de las personas que están aquí conectadas. Espero pues haya servido la información para más o menos dar unas luces de lo que son las objeciones, ¿no? Y bueno, con esto he concluido mi participación, Piero, y también los presentes, ¿no? No sé si lo he hecho dentro del tiempo, me he pasado, pero las disculpas del caso de igual forma, y espero haya servido esta información, ¿no?
Muchas gracias, estimado Luis. Ha sido una ponencia bastante dinámica, didáctica y bastante clara. En ese sentido, de parte del Círculo de Estudios, esperamos seguir contando con tu presencia para futuros eventos y vamos a dar pase ahora a la ronda de preguntas. Así que ya saben, chicos, la dinámica. Pueden realizar su pregunta a través del chat o pueden levantar la mano. Vamos a dar unos minutos.